Pueblo bueno, gente fifí, bueno, estamos aquí listos para hablar de otro tema de carácter político. El día 30 de julio de este 2019 estamos grabando y el pasado fin de semana se dieron a conocer los resultados de lo que fue el examen de admisión para bachillerato. Y en ese marco, el doctor Manuel Gil Antón escribió en el Universal un artículo que se denomina ¿Es gratuita la educación pública? Entre signos de interrogación como pregunta. Y les voy a leer el texto y luego haré un comentario al respecto, porque creo que vale la pena analizarlo, toda vez que la 4T había dicho a través del presidente López Obrador que nadie se iba a quedar sin escuela, y hoy vemos que ya hay movimientos de gente que no se quedó en el Politécnico, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Punto número 1. No se le da acceso a toda la gente que se inscribió para el examen de admisión. Y por otro lado, en donde sí se hubo las inscripciones, donde sí se quedaron, las inscripciones se las están cobrando como siempre con las cuotas que no han dejado de estar. A pesar de que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ya había señalado que ni en las escuelas de la educación básica, kinder, primaria y secundaria, y obviamente por obvias razones, en la media superior, tampoco debería de existir estas cuotas. Bueno, yo tengo conocimiento que, por ejemplo, en el caso de los bachilleres, se condiciona, porque tienen que bajar el formato para el pago de la cuota, si no, no hay inscripción. Y esto tiene que ver con este texto y procedo a leérselos. Dice, pienso, luego insisto, la Constitución en el artículo 3, luego de afirmar que la educación es un derecho, establece que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Además, señala que la impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En ambos fragmentos se usa el verbo impartir para indicar los niveles educativos en que este derecho es tal, y segundo, al establecer sus características. Una de ellas, gratuita, no se lleva de manera cabal, por lo que para millones de mexicanos que asisten a las escuelas públicas, el derecho estipulado no es un hecho. Esto sucede en la práctica y en el colmo de la incoherencia, también en la ley reglamentaria más importante del tercero, la Ley General de Educación, en la versión vigente, artículo 6, como en la iniciativa que se dio a conocer por parte de la administración actual, fracción 4 del artículo 7. Entre la ley y la propuesta de cambio en curso no hay diferencia más que en el orden de la presentación de las mismas disposiciones. Si atendemos a la segunda, luego de reiterar que la educación pública ha de ser gratuita por ser un servicio público garantizado por el Estado, prosigue. Inciso A. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio. Inciso B. No se podrá condicionar la inscripción, acceso a los planteles, aplicación de exámenes, entrega de documentación al pago de contraprestación alguna, ni afectar la igualdad de trato a los educandos. Y, inciso C, las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas definirán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. De nuevo, escribo y persisto como hace años. La gratuidad no admite grados, es o no es. Si se tiene que dar voluntariamente un peso, se desliza de gratuita a barata. En otras palabras, la educación que imparte el Estado puede o no ser gratuita. En caso de no serlo, las autoridades por ley definen cómo se administran los recursos que aportan los ciudadanos. Con inusitada frecuencia se solicita a los padres de familia que cooperen en pecuniario o en especie, por lo que el Estado destina no alcanza. Hay escuelas que emiten formatos para pagar en banco las cuotas voluntarias, entre comillas, de inscripción, y no son pocas. Contribución para el desayuno o 2 cubetas de agua cada día para poder entrar. Los baños no tienen ese servicio cuando en su caso hay baños. Pintar los salones, incluido el costo de la pintura, por supuesto. Llevar una silla o un banco y la cooperacha para el pizarrón. Cuanto más pobre es la comunidad, más cara en proporción a sus ingresos es la educación pública, disque gratuita. Si se trata de un derecho y la gratuidad no admite grados,
Es menester prohibir todo tipo de cuotas, eliminar estos vericuetos torcidos en la ley y aportar a las escuelas lo que requieren para ser dignos espacios en el ejercicio de una garantía constitucional incontrovertible. Es curioso, las autoridades prometen conseguir un fondo especial para cumplir con la gratuidad en la educación superior al final del sexenio. ¿No convendría contar también con el equivalente para la educación básica y la media superior? Es cierto, son miles de millones y no abundan. Ya es hora que haya un gobierno que, donde la Constitución establece un derecho, ponga los recursos para que sea realidad en serio. Sería una transformación con o sin número. Y bueno, la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con el maestro Manuel Gil Antón. No hay vuelta de hoja, como él lo señala muy específicamente, muy contundentemente. No es posible que nos den un discurso los políticos de cualquier partido al que pertenezcan y que al final del día se sigan cobrando este tipo de cuotas. Si es gratuita, el Estado debe de proveer a todas las escuelas de todos los niveles los medios suficientes para que tengan mantenimiento suficiente, preventivo y correctivo, para que cuenten con toda la infraestructura necesaria. La pregunta es, se supone, y nos ha dicho el presidente López Obrador, que esta es una cuarta transformación de fondo. Bueno, deberíamos de iniciar por uno de los sectores más importantes para el desarrollo de un país, que es la educación, haciéndolo patente y haciéndolo precisamente bajo estas condicionantes. Así que la situación es muy clara. Ninguno de ustedes como padres de familia pueden ser objeto de que les condicionen la inscripción de sus hijos para en ese momento tener que pagar una cuota, y obviamente no se dejen. Si no tienen dinero, yo lo que sí les puedo decir es que los ejemplos que les acabo de señalar, concretamente en el caso de bachilleres, es que inmediatamente lo que dice, después de haberse varios alumnos que pude constatarlo, fue que en ese momento, cuando ya les salió su veredicto en qué plantel iban a tener, aparece como un procedimiento inicial el pago de esa inscripción necesario, obligado. Entonces, no se dejen. Obviamente está en la determinación de ustedes si quieren cooperar o no, pero como lo estamos escuchando, como lo estamos viendo, pues no debe ser obligatorio. Así que, pues ahí está la reflexión. Ojalá en algún momento este país, con este gobierno o con algún otro, ya nos comprometamos en serio a que se cumpla lo que está estipulado, en este caso en la Constitución y en sus leyes y reglamentos. Si es gratuita, como dice el maestro Antón, no es que sea gratuita poquito o mucho, es gratuita y no se debe de cobrar absolutamente nada a los padres de familia, porque para eso pagamos nuestros impuestos, no para que se ande regalando el dinero a través de otro tipo de programas sociales. Cuando menos ese es mi pensamiento, esa es mi posición al respecto, porque lo primero que tendríamos que garantizar son los servicios obligados que se tienen que dar, y luego si hubiera un excedente de presupuesto, entonces sí destinarlo para otro tipo de programas. Pero antes que nada, pues hay que atender la infraestructura para que, a ver, la pregunta sería, si en este caso los padres de familia tienen que pagar estas inscripciones, pero por otro lado dicen, bueno, pero es que vamos a becar a tus hijos, pues es absurdo que tenga que suceder eso, porque lo primero que tendría que hacer el Estado es garantizar la educación gratuita. Pero bueno, finalmente, la mejor opinión es la de ustedes. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.